De química orgánica, mi nombre es Adriana Vallero. Quiero hablarles un poco acerca de las propiedades químicas de la familia de compuestos orgánicos. Seguidamente les voy a hablar acerca de las reacciones químicas que experimentan los alquenos. Los alquenos son más reactivos que los alcanos debido a la presencia de doble enlace. Presentan las siguientes reacciones. Reacción de combustión. Los alquenos son altamente combustibles y reaccionan con el oxígeno formando como producto dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. La reacción de reducción de alquenos. Son reducidos fácilmente a alcanos por la adición de hidrógeno en el doble enlace. La halogenación. Los alquenos reaccionan con halógenos para formar dialuros. La hidrogenación. Los alquenos reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador adecuado para formar productos de adición. La hidratación de un alqueno. Los alquenos no pueden reaccionar directamente con el agua, ya que como el agua, al ser un nucleófilo, no reacciona. Sin embargo, si se agrega un catalizador ácido, se obtiene un alcohol. La oxidación de alqueno. La oxidación de alqueno es mucho más factible en el caso de los alcanos, ya que los agentes oxidantes pueden afectar fácilmente a los electrones pi. Propiedades químicas de los aromáticos. Las reacciones características de los compuestos aromáticos son las de sustitución electrofílica aromática. Algunos ejemplos de estas reacciones son la halogenación, sulfonación, nitrogenación y las alquilaciones y alcilaciones de Friedel-Crafts. Seguidamente les voy a hablar sobre la sulfonación. Esta reacción mediante la cual se introduce un grupo con función de ácido sulfónico en un anillo aromático. La halogenación. El benceno no reacciona con CI2 o con bromo, formando productos dihalogenados, sino productos monohalogenados. La nitración. El benceno reacciona con ácido nítrico concentrado en caliente y en presencia de un ácido sulfúrico, formando así nitrobenceno. La alquilación de Friedel-Crafts. El benceno reacciona con halogenuro de alquilo en presencia de un ácido de Lewis, como cloruro de aluminio para dar alquilobenceno. La acilación del Friedel-Crafts. La reacción de acilación de Friedel-Crafts consiste en la introducción de un grupo acilo en un anillo aromático, formando así una acetona aromática. Seguidamente nos hablará sobre las propiedades químicas de los alcoholes. Las reacciones que involucran a los alcoholes son las siguientes. La halogenación. Los alcoholes reaccionan con halogenuros de hidrógeno para formar halógenos de alquilo. La reacción puede llevarse a cabo con ácido clorhídrico y ácido bromhídrico, y produciendo así cloruros, bromuros o ioduros de alquilo. Reacción de oxidación. La reacción de oxidación va a depender del tipo de alcohol y del oxidante empleado. Los alcoholes pueden convertirse en aldehídos, cetonas o en ácido carboxílico. Los alcoholes se deshidratan al calentarlos en presencia de un ácido fuerte. Si esta deshidrogenación se realiza en presencia del aire, el hidrógeno sobrante se combina con el oxígeno para dar agua. La formación de éteres. La deshidratación de alcoholes en condiciones controladas de reacción conduce a la formación de éteres asimétricos. La formación de ésteres. La reacción entre los alcoholes y los cloruros de alcilo origina éteres de ácido carboxílico. Los alcoholes también forman éteres al reaccionar con halogenuros de sulfonilo. Seguidamente, las reacciones químicas que experimentan los aldehídos. Estas reacciones que experimentan los aldehídos son las siguientes. Se oxidan fácilmente y se convierten en el ácido carboxílico respectivo. La reducción de aldehídos. Se reducen fácilmente a lo correspondiente al alcohol primario. Reducción a hidrocarburos. Los aldehídos pueden ser reducidos a hidrocarburos al interactuar con ciertos reactivos y en presencia de un catalizador. Adición de hidrógeno. El hidrógeno se adiciona y se forma así un alcohol primario. Adición de sustitución con halógenos. Los aldehídos reaccionan con el cloro dando cloruro de ácido por sustitución del grupo carbonilo. En la adición de oxígeno tenemos que el oxígeno no se oxida al aldehído hasta transformarlo en ácido. La aldolización está dentro de las reacciones de condensación. Se da cuando dos moléculas de aldehído se unen bajo ciertas condiciones, como la presencia de hidróxido o carbonatos. Propiedades químicas de las cetonas. Reacción de adición. Al igual que los aldehídos, las cetonas pueden adicionar átomos de hidrógeno en presencia de catalizadores. Adición de alcoholes. Al adicionar alcoholes a las cetonas se producen hemicetales, como por ejemplo la reacción de la acetona y el alcohol etílico.
La adición de amoníaco y sus derivados. Las cetonas reaccionan con el amoníaco para formar así, con el amoníaco o con las aminas para formar así iminas. La adición del reactivo de Grignard. Al reaccionar dicho reactivo con la cetona se forman alcoholes terciarios con cadenas carbonadas que los compuestos carbonilos que la originaron. Reacción de sustitución. La halogenación. Se da la halogenación cuando una cetona está en presencia de una base fuerte. Oxidación. Solo puede ser oxidada por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio. Propiedades químicas de los ácidos carboxílicos. Las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos son las siguientes. Formación de sal. Los ácidos carboxílicos reaccionan con soluciones acuosas de bases como hidróxido de sodio o sales de potasio, formando sales orgánicas. Formación de ésteres. Los ácidos carboxílicos reaccionan con alcoholes en presencia de un catalizador. Ácidos formando ésteres y agua. Reducción. Los ácidos carboxílicos son reducidos por hidruros fuertes como el hidruro de litio y aluminio para formar alcoholes primarios. Formación de anhidros. Al calentar ácidos carboxílicos en presencia de un pentóxido de fósforo se genera anhidro simétrico por deshidratación. Propiedades químicas de los ésteres. Los ésteres presentan las siguientes reacciones. Hidrólisis. La hidrólisis de un éster produce un ácido y un alcohol. Se requiere como catalizador una pequeña cantidad de un ácido fuerte. Reacción con reactivo de Grignard. Los ésteres reaccionan con dos equivalentes de un reactivo de Grignard, produciendo así alcoholes terciarios. Reducción de ésteres. Los ésteres se reducen a alcoholes, empleando hidruro de aluminio y litio como agente reductor. Hidrólisis en medio alcalino. Esta es una reacción de saponificación. En este caso se usan hidróxidos fuertes para atacar el éster y de esta manera regenerar el alcohol y se forma sal de ácido orgánico. Reacción de los ésteres con amoníaco. Esta reacción permite la obtención de amidas primarias y el alcohol proveniente del éster correspondiente. La transesterificación. Los ésteres reaccionan con alcoholes con catálisis ácidas o básicas, obteniendo así un nuevo éster sin necesidad de pasar por el ácido carboxílico libre. Propiedades químicas de los haluros de alquilo. Estos experimentan reacciones químicas de la siguiente manera. En la sosa acuosa, potasa cáustica. En presencia de bases fuertes como NaOH y KOH, los halogenuros de alquilo presentan reacciones de eliminación. El alcoholato, síntesis de Williamson. Los halógenos de alquilo reaccionan con los alcoholes en presencia de NaH para producir ésteres. Con reactivos de Grignard, los halogenuros de alquilo reaccionan con el magnesio metálico en disolución de éter para así formar compuestos organometálicos. Por hidrólisis producen alcoholes. Al ser sometidos a procesos de hidrogenación se obtienen hidrocarburos saturados. Propiedades químicas de los nitrilos. Reducción de nitrilos a aminas y aldehídos. El hidruro de aluminio y litio transforman los nitrilos en aminas. Hidrólisis de nitrilos. Se hidrolizan en procesos catalizadores como ácidos o bases a ácidos carboxílicos. Reacción con organometálicos. Los organometálicos reaccionan con los nitrinos para dar así aniones de imina. Hidrogenación. Los nitrinos adicionan hidrógeno en presencia de un catalizador, produciendo así aminas. Propiedades químicas de las aminas. Como podemos observar, tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias. Ellas experimentan reacciones de combustión. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno, por tener átomos de carbono. Formación de sal. Las aminas, al ser de carácter básico, son consideradas orgánicas. Por lo tanto, pueden reaccionar con ácidos para formar sales. Reacción de diferenciación de las aminas. Las aminas primarias, secundarias y terciarias pueden reaccionar con el ácido nitroso. Reacción de las aminas como nucleófilos. Las aminas reaccionan con los halogenuros de alquilo para formar halogenuros de amonio alquilados. Propiedades químicas de las amidas. La reducción. Las amidas se pueden reducir con hidruro de aluminio y litio formando aminas. La formación de nitrilo. El pentóxido de fósforo enérgico deshidratante elimina una molécula de agua de una amina para generar nitrilo. La hidrólisis. Tenemos que en este caso las amidas presentan hidrólisis tanto ácidas como básicas. En las hidrólisis ácidas, la hidrólisis ácida de las amidas primarias produce un ácido orgánico libre y una sal de amonio.
En la hidrólisis básica de las amidas produce una sal de ácido orgánico y amoníaco, según sea el tipo de amida. Reacción de amida con ácido nitroso. Al reaccionar se convierte en un ácido carboxílico. Reacción de Hoffman. A esta reacción forma una amina pura y es característica de las amidas primarias. Deshidratación de sales de amonio. Esta reacción se da en la presencia del alquilo de amonio en aminas primarias, ya que tienden a producir polialquilados. Esto es como resultado de la urea en el cuerpo humano. Reacciones químicas que experimentan los haluro de acilo. Los haluros de acilo son muy reactivos y reaccionan con la mayoría de los nucleófilos. Se hidrolizan produciendo ácidos carboxílicos y en el halógeno de hidrógeno, los halogenuros de acilo reaccionan con alcoholes para formar ésteres y con el amoníaco o aminas para formar amidas. Propiedades químicas de los anhídridos. Los anhídridos reaccionan con el agua, dando dos ácidos que le habían dado origen al anhídrido. Esta reacción se potencia en presencia de calor. Es también llamada hidrólisis. Reacción con los alcoholes para formar ésteres. Reacción con el amoníaco forman amida. Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que les quería exponer acerca de las propiedades químicas de los compuestos orgánicos anteriormente mencionados.